Hoy por Hoy Valencia. La 1:22. Vamos a leer que, como decíamos ayer, ahora llegan muchísimas novedades a las librerías y hoy nos hacemos eco de una nueva novela con 3 tramas entrelazadas entre sí y donde hay historias y saltos en el tiempo. Se combina Jaume I, una organización de Mauthausen en la Segunda Guerra Mundial, y Valencia. La ciudad tiene muchísimo protagonismo. Es Cos, la calle de las cenizas, este libro que ha escrito Francisco Arnau Vives, que supone además la continuación del anterior Cos, grabado en las piedras. Y Arturo se despistaba de ¿cuándo hablamos del primero? Pues ya han pasado 3 años, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenido, Francisco. Hola, buenos días. Muchas gracias por traerme a vuestro programa. Bueno, me estaba recordando, Francisco, que le entrevistamos en este programa en plena pandemia, sí, con mascarillas, con las ventanas abiertas, en unas circunstancias especiales. Gracias a Dios han cambiado un poco. Sí. O sea, ahora publicas, digamos, no la continuación, la segunda parte de la historia, y la cierras. O sea, que es que esta palabra yo no la había utilizado casi nunca. Una dilogía. Trilogía está en mi lenguaje, pero dilogía creo que es la primera vez que la utilizo. Sí, esta historia está pensada en 2 novelas y realmente con esta se cierra un poco la historia de Cos. Puede ser que lo petemos y que me pida ahora Netflix hacer más, pero en principio... Oye, nos ponemos ahí enseguida. Claro. En principio sí que hay personajes que podrían tener más vida, pero en principio la idea está ya acabada y creo que se completa muy bien la historia de... ¿Cuál es el punto de partida para explicar estas 2 novelas y en concreto la última? Mira, si recuerdas, en la primera novela había una inscripción, que es la portada de la novela, que era una estrella que hay en la Catedral de Valencia. Un poco la trama medieval de aquella novela trataba un poco de explicar por qué alguien había decidido poner esa marca en esa piedra, ¿no? En esta novela, un poco de forma análoga, lo que tenemos es una inscripción que existe en las Torres de Quart, que hay mucho misterio alrededor de esa inscripción. No se sabe exactamente por qué se hizo, y entonces un poco las 3 tramas de esta novela tratan de explicar por qué se hizo esa inscripción y a santo de qué vino, ¿no? Entonces, hay en la parte medieval me voy a la época de la conquista de Valencia, en donde en esta novela el rey Don Jaime cobra mucho protagonismo, porque además es la historia y la vida del rey Don Jaime es apasionante. O sea, invito a los oyentes a que investiguen un poco, porque hay un montón de episodios que de alguna forma, algunos, los que me han parecido más interesantes, detallo en la novela, que de forma, os resumo un poquito, el rey Don Jaime estuvo educado por los templarios. Los templarios eran los depositarios de los objetos de poder en principio no solo de la cristiandad, sino de otras ideologías, ¿no? O sea, cualquier objeto de poder, incluso se piensa que los templarios tuvieron la menorá o la mesa del rey Salomón. En fin, ellos también estaban un poco obsesionados por todos los objetos de poder. Y esto lo enlazo también en la Segunda Guerra Mundial, los nazis estaban muy obsesionados con ello, ¿no? Y efectivamente hubo una organización que se llamaba la Organización Gruber, que la lideró un cura que se llamaba Johann Gruber, que se comportó como una especie de Schindler. No sé si os acordáis de la película de la lista de Schindler, ¿no? Pues este cura también ayudó a muchos judíos a salir del campo de concentración, ayudándose un poco del menudeo que hacían con cigarrillos, compraba a unos y a otros, ¿no? Y entonces, en base a esa organización, hubo un cura valenciano que estuvo en esa organización y que le ayudó. Hasta ahí es verdad. O sea, eso es verdad. Esto es real. Esto es real. Sí es. Entonces, bueno, si os podéis imaginar la obsesión que tenían los nazis con esos objetos de poder, y hay un cura en valenciano ahí, pues de alguna forma, nosotros aquí en Valencia pues tenemos una de las principales reliquias de la cristiandad, ¿no? Es el famoso Santo Cáliz. Entonces, un poco ahí os dejo la pista de por dónde se relaciona la historia del rey Don Jaime y los templarios con la historia la obsesión de los nazis con el Santo Grial
dio origen a las películas de Indiana Jones. Exactamente. Claro. De hecho, hay personajes, no sé si conocéis a Autogame y otros, que efectivamente se les vio en España en la época de la Segunda Guerra Mundial. Eran grandes investigadores que buscaban un poco todos los objetos de poder. ¿Y el título, La calle de las cenizas, se vincula? ¿Hay alguna vinculación Sí. con la calle Caballeros? Sí, mira, Alicia, mi pareja, y yo somos unos obsesionados, nos gusta mucho ir por hacer rutas guiadas como clientes, ¿no? O sea, no. Y en una de estas rutas, el guía que nos iluminaba sobre las distintas rutas nos habló de una calle una calle pequeñita que hay junto a la calle Caballeros, que le llamaban la calle de las cenizas antiguamente, porque en las procesiones de los santos y tal, pues por lo visto se mezclaba la cera que caía de los cirios con algunas cenizas y tal. Y entonces, durante una época cortita del tiempo, esa callejuela se llamaba la calle de las cenizas. Entonces a mí me gustó mucho esa historia y la nombro en la novela, y de hecho hay una trama que se desarrolla en esa calle de las cenizas. Alrededor de esa calle, o sea, de ese nombre de la calle, aunque os invito a que leáis la novela para que no sepáis por qué. Destripar demasiado, pero... Porque es una ficción lo que cuento de por qué se llamó la calle de las cenizas, pero me parece una historia mucho más bonita que la real, simplemente de que porque en un determinado pues pasacalle o eso se cayera la cera esta, ¿no? En otra novela también hablabas de una especie de laboratorio que se dedicaba a recuperar la memoria. Tú, que en tu vida particular eres ingeniero de telecomunicaciones, pero estás especializado en temas biomédicos, tecnológicos. ¿El laboratorio también sigue saliendo en esta novela? ¿Y qué hay de real en esto? Sí, mira, de la misma forma que en la primera novela hay una trama actual inspirada en un proyecto que existió en la realidad, que era el proyecto COS, que intentaba registrar la memoria. Knowledge on Storage son las siglas de COS, que intentaba registrar la memoria, ¿no? A mí un poco la pasión por la historia me viene porque no me viene de pequeñito, o sea, a mí me viene cuando con 20 y pocos años mi hermano me dice que le ayude a redactar una patente. Al redactar esa patente, que era sobre siempre que redactas una patente tienes que estudiar un poco el estado del arte, de la tecnología en ese aspecto. Entonces, para conocer y documentar ese estado del arte tienes que estudiar mucho la historia de la ciencia. Y de ahí me vino un poco la afición por la historia, ¿no? Entonces, justamente en lo que planteo en la primera novela es que se pueden registrar ya la memoria y plasmar en fotografías, y en base a esa idea hay como una especie de thriller tecnológico, ¿no? En la segunda novela, ese mismo thriller tecnológico de ese laboratorio que ha conseguido explotar esa idea de registrar la memoria, lo que hace ahora es explotar la posibilidad de generar escenarios virtuales con estas gafas de realidad virtual. De hecho, esto prácticamente ya se puede hacer. Sí. O sea, vosotros imaginaros con los sistemas que tenemos a día de hoy, inteligencia artificial, de Big Data y de realidad aumentada, lo que a mí me obsesionaba, y plasmo un poquito en la novela, es que tú imagínate que tuvieras una especie de Google Maps en donde tuvieras un botoncito que quisieras ver Valencia en el año 1200 y fueras y te regenerara rápidamente, con toda la información que a día de hoy tenemos en base a la historia y en base a los estudios arqueológicos y tal, que te pudieras visualizar cómo era exactamente en ese momento. Eso prácticamente ya se puede hacer. Eso es como el Ministerio del Tiempo, ¿no? Un poquito. Algo así. Sí. Una cosa así, de dar saltos en el tiempo y trasladarte a otra época. Pero digamos, ya es prácticamente, esto que te he comentado, ya hay prácticamente proyectos pilotos en lo que puedes hacer, ¿no? Entonces imagínate, yo lo que planteo en la novela es que te puedes posicionar dentro de unas gamas de realidad aumentada y irte a la época que quisieras. Evidentemente solo recrea el escenario. Es decir, planteo un escenario ficticio, pero no es demasiado fantasioso. Quiero decirte, sí que se sabe cómo era Valencia en la época medieval, sí que se sabe cómo era Valencia. Una cosa es leerlo, en la época romana. Ponerte las gafas e insertarte. Claro. Entonces, en base a eso, si tú supieras exactamente cómo era la ciudad 800 años antes, 1000 años antes, 1200 años antes, te puedes posicionar mucho mejor
en la época en la que el rey Don Jaime, por ejemplo, conquista Valencia, o en la época en la que en la Segunda Guerra Mundial digamos, se esconden ciertas cosas, y hasta ahí. Hasta ahí puedes contarnos. Ahí podemos leer. Pero yo he buscado en alguna de la información que estaba leyendo sobre el libro algo sobre el expediente Charlie Brown, Sí. Que también aparece, que me ha parecido alucinante esta historia. ¿Esto es verdad? Sí, Bueno, sí, cuéntala. La historia del expediente Charlie Brown es totalmente verdad, y es un poco lo que a mí me hizo en la primera novela cambiar la historia de mis pilotos por los pilotos de la novela. Cuando yo conocí la historia de forma resumida, hubo un piloto nazi que tuvo a tiro a un bombardero británico. Cuando fue a disparar, vio que el avión, el inglés, estaba totalmente abierto, vio a 6 personas ateridas de frío. Este avión había sido ya, digamos, disparado por otro. Y entonces este hombre, el nazi, que estaba en ese momento aleccionado por la Convención de Ginebra y con cierto aire de honor en la guerra, decidió no disparar. Y además le hizo un gesto al piloto británico porque se estaba metiendo en la boca del lobo. Claro, acabada la Segunda Guerra Mundial, eso no se podía contar, ni por parte del nazi ni por parte del inglés. Pero ellos, el piloto británico, sabía que alguien le había salvado la vida. Y entonces escribió una carta, acabada la guerra, a la aviación alemana. Esa carta llegó casi 20 años más tarde al piloto alemán. Y en el 1975 le escribe una carta de vueltas al inglés diciendo: mira, fui yo, pasó esto. Y a partir de ese momento las dos familias empezaron a vivir en Mallorca, a veranear en Mallorca, y acabaron siendo grandes amigos. Es que es una historia alucinante. Esa historia de un poco de enemigos y de honor en la batalla es un poco la idea que ronda las 3 tramas de las 2 novelas. Claro, de dispararle a irnos a vivir juntos A a Mallorca. No Pues no cambia el panorama. Cambia bastante el plan, Cambia bastante. Desde luego. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque ya nos has contado bastante. Sí. Muy interesante este cierre de la trilogía de Cos, en esta ocasión La calle de las cenizas, de Francisco Arnau. ¿Estás metido ya en otra historia? Sí. Que no tiene nada que ver con eso. No tiene ¿O sigues buscando inscripciones por ahí por la ciudad? Tiene que ver con el rey Don Jaime, pero no tiene que ver ya con un poco con toda la historia de Cos. Pues lo hablaremos en su momento. Gracias, Francisco Arnau, gracias. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, y decir que el día 10 presentas las naves de Metro Rivers, que se nos olvidaba, el día 10 y también de abril. Deciros que estaré en la Feria del Libro también. Claro que sí. Ole. Bueno, pues queda apuntado. Gracias. Saludos. Muchísimas gracias.